En octubre de este año se celebró en Roma el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización y se abrió el Año de la Fe, que concluirá en noviembre de 2013. Coincide esta importante iniciativa de Benedicto XVI con el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, definido por el actual pontífice como una fuerte invitación a redescubrir cada día la belleza de la fe y a conocerla de modo profundo. Una brújula, decía el Papa, que permite a la barca de la Iglesia navegar el mar abierto, en medio de las tempestades o de la calma, para llegar a la meta. Concluido el sínodo, cada diócesis está embarcada en la celebración de este año, concretando iniciativas y actividades. Monseñor Bernardo Álvarez nos explica cómo vive la diócesis tinerfeña el Año de la Fe. Don Bernardo, ha terminado hace unos meses en Roma el sínodo sobre la nueva evangelización. De las conclusiones, ¿qué destacaría usted? Bueno, sobre todo ya de por sí la convocatoria, que ha sido un acierto, porque es un tema que viene en la Iglesia desde Juan Pablo II, desde los inicios de Juan Pablo II, viene siendo como una referencia constante, y era necesario que este sínodo para hacer una síntesis de todo lo que se venía reflexionando. A mí me ha llamado la atención especialmente dos cosas: el acento que se pone en la necesidad de intensificar el ardor misionero, que en definitiva la misión y la evangelización es un problema de ardor y de fe en los que transmitimos el mensaje, y en segundo lugar la incidencia que pone en que preparemos a los laicos, agentes de pastoral en general, presbíteros y agentes de pastoral en general, para lo que es el primer anuncio, que se hagan cursos, que se hagan, no sé, formas de preparación para que aprendamos a hacer el primer anuncio y el anuncio explícito de Jesucristo en la sociedad moderna, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hablamos de nueva evangelización y parece que puede haber una contradicción entre este término. ¿Qué se entiende por nueva evangelización? ¿Hacía falta una nueva evangelización? Bueno, es que la palabra se puede prestar a una especie de equívoco, ¿no? No se trata de un evangelio nuevo, sino justamente de evangelizar el evangelio de siempre, pero de acuerdo con los tiempos y además con ese ardor y ese entusiasmo de quien está convencido de lo que anuncia, ¿no? Es decir, el evangelio es una perla preciosa que hemos de saber poner al alcance de todas las personas, y eso es lo que se trata, ¿no? Y era necesaria, pues porque efectivamente la nueva evangelización está sobre todo dirigida a los que ya son creyentes, a los bautizados, también a todos en general, pero de un modo particular. ¿Por qué? Porque es lo que ya se venía diciendo desde la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, ¿no? Hay muchos cristianos bautizados y poco evangelizados, personas que nunca han prestado una adhesión personal a Jesucristo, que se han incorporado a un ritmo de prácticas, a unos hábitos religiosos que estaban inmersos en nuestra sociedad, pero sin asumir los contenidos profundos, ¿no? En el documento Iglesia en Europa de Juan Pablo II, a partir del Sínodo para la Iglesia en Europa, se dice que hemos transmitido costumbres religiosas, pero no hemos logrado transmitir la experiencia de fe. Y esto es lo que de alguna manera persigue la nueva evangelización. El Papa ha convocado este Año de la Fe. A las puertas del Año de la Fe ha estado este Sínodo de los Obispos. ¿Por qué cree que Benedicto XVI ha lanzado a la Iglesia a celebrar este Año de la Fe? ¿Hacía falta un año dedicado a la fe? Bueno, esa es su gran preocupación desde el principio, ¿no? Él dice que el gran problema de la sociedad contemporánea está en esta especie de eclipse de Dios, ¿no? Un eclipse que no ha provocado Dios, lógicamente, sino que provocamos nosotros con nuestra mentalidad, con esta cultura eminentemente técnica, pragmática, materialista, diríamos, ¿no? Entonces él ve con gran preocupación que dentro de la propia Iglesia esta especie de humus, como si dijéramos, de indiferencia ante Dios, de indiferencia religiosa, está calando también en la propia Iglesia. Entonces se está produciendo un fenómeno de secularización interna de la Iglesia. Entonces él quiere reavivar la fe, y por eso nos ha invitado a que reflexionemos sobre el valor de la fe, la cultivemos y la anunciemos, ¿no? Y de alguna manera el Año de la Fe, pues yo pienso que es un acierto también, porque nos estimula a todos, ¿no?, a reflexionar sobre nuestra propia fe. Precisamente ustedes el 12 de octubre inauguraron también aquí, en la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, en la diócesis de Tenerife, el Año de la Fe, con un encuentro en Garachico. ¿Cuáles fueron los objetivos de este encuentro? Bueno, pues ante todo hacer como una especie de proclamación pública y solemne de que iniciábamos el Año de la Fe. El día 11 se inició en Roma, nosotros lo hicimos el día 12 aquí en la diócesis, aprovechando que era fiesta, y por tanto era una manera buena para convocar a mayor número de fieles. La verdad que nos sorprendió, porque respondió mucha más gente de la que nosotros teníamos previsto. La policía municipal calcula en torno a 8.000 personas, y lo hermoso fue que no solamente era ir a una celebración de una Eucaristía, sino que fue todo el día. Hicimos una especie de
parque temático, como ahora se usa mucho esa expresión, ¿no? De lo que es la vida de la iglesia, ¿no? Entonces aparecían ahí pues la dimensión de Cáritas, la dimensión de la vida consagrada, la dimensión de los presbíteros y el seminario, la dimensión del anuncio de la palabra, del primer anuncio, en fin. Entonces, como este municipio es un municipio que tiene muchas iglesias y lugares que facilitaban esto, entonces la gente iba como peregrinando de un sitio a otro. Había también una iglesia dedicada a la exposición del Santísimo Sacramento, donde la gente se detenía a orar allí un tiempo, luego también otro lugar para el Sacramento de la Reconciliación, y fue un día realmente de vivencia de la fe, fue una proclamación pública, estaban asombrados incluso en el propio municipio, la gente y las autoridades, porque de alguna manera luego veían que marchamos todos por la tarde y el pueblo estaba limpio, eso les llamaba la atención muchísimo, ¿no? Y es que fuimos a lo que fuimos, ¿no? A celebrar la fe. En este encuentro usted entregó allí a los fieles el credo. Los fieles ya conocen, ya saben el credo, lo recitan cada domingo en la misa. ¿Por qué entonces entregarles el credo una vez? Bien, queríamos expresar, por una parte, hacer una especie de crítica a los propios fieles, en el sentido de que no sabemos el credo, pero nos lo creemos. Esta es un poco la pregunta, ¿no? Pero fundamentalmente queríamos revivir el gesto que se hacía en la iglesia antigua, donde a los catecúmenos, el obispo o los que eran responsables de los catecúmenos le entregaban el credo, es decir, les decían, esta es la fe de la iglesia. Ahora a vosotros os toca reflexionar sobre ella, asumirla, hacerla propia, y luego al cabo de un tiempo venía lo que se llamaba la reditio simboli, que era justamente el recoger la fe. Entonces les dije a la gente, digo, bueno, pues tenemos todo este año para profundizar en los contenidos de nuestra fe, en su significado, para que luego el año que viene, cuando digamos de nuevo el credo al final, en la clausura, y digamos de nuevo el credo, lo digamos ya con mayor conocimiento, mayor comprensión y sobre todo mayor vivencia interior de lo que estamos expresando en este credo, ¿no? Entonces la idea era un poco estimular, en definitiva, la reflexión, que es lo que nos pide el Papa, sobre aquello que creemos, la fe pensada que dice el Papa, ¿no? Y luego una fe que no solamente se puede quedar en expresarla con los labios, sino en celebrarla y en manifestarla con la vida. ¿Qué otras actividades ha organizado la diócesis, así a nivel general y también en las parroquias, para celebrar el Año de la Fe? Bueno, de hecho nosotros a nivel de la diócesis está previsto que luego tengamos la clausura, que será aquí en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna como sede episcopal, y por tanto y esperemos que tengamos la catedral ya terminada para poder celebrar esa clausura en la catedral. Y luego nosotros iniciamos un plan diocesano de pastoral en el año 2011 hasta el 2015, que es el plan diocesano se titula Discípulos y Misioneros, ¿no? Por eso nosotros hemos insertado el Año de la Fe dentro de del plan que teníamos previsto ya, porque de hecho las orientaciones pastorales ya tenían en cierto modo en mente esta convocatoria del Papa. De manera sea que lo que estamos insistiendo sobre todo es en la formación, a la luz sobre todo de la palabra de Dios, de la Biblia, la lección divina, etc. Luego, el mejorar las celebraciones y el intensificar la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas y el dinamismo de la caridad. Son los tres pivotes sobre los que estamos, ¿no? Entonces, todas las actividades están, aparte de que hemos preparado pues este cuaderno que es como para la formación, con la temática para la formación de todos los agentes de pastoral para el Año de la Fe. Ya nosotros habíamos tenido sobre el credo en años anteriores justamente la formación de los fieles a ese nivel. Por lo tanto, seguimos dentro de la línea del plan diocesano de pastoral. Por eso el lema que hemos puesto para el año es por la fe, discípulos y misioneros, ¿no? Para que veamos que en definitiva esto de ser discípulos de Jesucristo y ser sus mensajeros tiene que estar apoyado en la fe, porque desde ahí es donde hay que hacer siempre todo, ¿no? Don Bernardo, ya para terminar, díganos así para todos los fieles que nos están viendo en casa, ¿qué hacer, cómo cultivar la fe? Bien, el primer aspecto, sin duda ninguna, es el reflexionar sobre la propia fe y tomar conciencia de cómo está mi fe, ¿no? Y por tanto, en la vida de cada día, en qué medida la fe interviene en mis decisiones, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de actuar. Un cristiano es el que tiene el pensamiento de Cristo, los sentimientos de Cristo y las acciones de Cristo. Y esto es lo que de alguna manera hay que hacer en primer lugar, ver si mi vida realmente está movida por la fe o por otra cosa, ¿no? Luego profundizar en los contenidos de la fe, es decir, la fe, nuestra fe, la fe en la acción de Dios en la historia, en la existencia de Dios y en lo que Él en definitiva ha hecho y nos ha dicho en la historia. Por lo tanto, profundizar en todo lo que es el conocimiento de la Escritura y luego la síntesis de la fe, que es el credo, es fundamental, ¿no? En tercer lugar, la vivencia de la vida cristiana
a nivel celebrativo, lo que es la celebración del domingo, el sacramento del perdón de los pecados, la oración. Esos son aspectos que, si no se cultivan, la fe lógicamente se... Yo en la celebración del inicio del año de la fe en Garachico justamente ponía como un decálogo 10 acciones fundamentales que tendríamos que hacer concretamente para cultivar la fe a lo largo de todo este año, ¿no? Entonces les ponía estas cosas, insistía mucho en la importancia de hablar de la propia fe y de los temas de Dios y de la religión en casa, con las personas con las que convivimos, que a veces es un tema que no está presente en la vida, en las conversaciones con las personas que están en casa, con los amigos que conocemos, e incluso con aquellas personas que no son creyentes, pero que son amigos nuestros y con los que coincidimos en distintos momentos, ¿no? Es decir, no tener complejo o vergüenza de sacar a relucir la palabra de Dios, el tema de la fe, el tema de lo que estamos celebrando este año, compartirlo con otros, ¿no? Y después otra cosa que cultiva la fe, que esto también insiste mucho el Papa, y es que la fe se cultiva dándola, ¿no? Y por tanto anunciándola, testimoniándola. Por eso comprometiéndose en la vida de la Iglesia de una manera o de otra para que otros lleguen a conocer al Señor, a creer en Él, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de haber conocido y creído, como dice la primera carta de San Juan, hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene, pues estamos llamados a que otros también disfruten de este conocimiento y de esta verdad, ¿no? Que me parece que es fundamental. Como en esta diócesis canaria, toda la Iglesia está embarcada en el año de la fe, un año para profundizar como cristianos en aquello que queremos, que celebramos en la liturgia y que se hace vida en múltiples obras de caridad a favor de los más necesitados. Un año que es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Celebramos la Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Adviento es el tiempo que nos propone preparar el terreno a Jesús, allanarlo, quitar obstáculos. La palabra de Dios nos invita a la reflexión, a la oración diaria, al encuentro interior con nosotros mismos, con Jesús, con Dios. La paz de Dios en el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Un saludo fraternal y cordial a todos los que participan de la celebración de la Eucaristía a través de los medios de comunicación de Televisión Española, especialmente
los mayores, los enfermos, los impedidos. Ahora, en silencio, en este segundo domingo de Adviento, iniciamos la Eucaristía pidiéndole perdón al Señor de todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre bueno, rico en misericordia, cuando salimos al encuentro de tu Hijo, no permitas que los impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada en este segundo domingo de Adviento. Lectura del libro de Baruc. Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción, y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos, invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado a bajarse a todos los montes elevados y a las colinas encumbradas. Ha mandado llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al boscaje y a los árboles aromáticos a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con justicia y su misericordia. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares.
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría, porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción, que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, todos verán la salvación de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea, y sus hermanos Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abiline, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca de Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece,
lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha sido don Juan Pedro Rivero, rector del seminario de Tenerife, quien ha proclamado el Evangelio en este domingo. Un saludo muy especial a los hermanos sacerdotes, rector y vicerrector del seminario, así como a todos nosotros que participamos de la Eucaristía, especialmente a los niños y niñas de la catequesis que recibirán después de la celebración de la Eucaristía. Hoy Lucas nos presenta a Juan haciendo una descripción geopolítica de la situación del mundo pagano y del pueblo de Israel. 7 gobernantes civiles y religiosos presentan la realidad en la que la palabra de Dios viene a Juan. ¿Cómo nos quiere el Señor a cada uno de nosotros? Porque el primer mensaje es que el cristianismo no es una religión mítica, es una religión histórica. Que de ningún personaje de la antigüedad se ha investigado tanto, se ha escrito tanto, hasta el punto que cientos de libros, de manuales, hoy, después de más de 2000 años, nos presentan la figura de Jesús de Nazaret, que en la plenitud de los tiempos se hizo hombre, acampó entre nosotros, tomó nuestra condición humana, menos en el pecado, para expresarnos el amor inmenso de Dios a cada uno de nosotros. En segundo lugar, cuando Lucas hace esta descripción, quiere manifestarnos que la palabra de Dios no es atemporal, sino que se realiza en el tiempo, en el espacio, en la historia, en la geografía. Por eso hoy resuena como entonces esa palabra que nos interpela, que nos salva, que nos habla a los hombres y mujeres de hoy, llamándonos, como veremos, a la conversión. Y en tercer lugar, esa palabra de Dios que llega a Juan tiene que ser vivida para que llene nuestro corazón y exultemos diariamente en el gozo. Porque efectivamente el tiempo no es el paso de los días y las hojas del calendario, sino que es tiempo de salvación. Qué hermoso que ahora, en este momento, cada uno de nosotros estamos siendo salvados por Jesús de Nazaret. Y esa palabra, como nos dice también el Evangelio, viene a Juan, que se manifiesta como el portavoz de Dios, que recorría toda la ribera del Jordán, proclamando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Para algunos de nosotros, oír eso de conversión nos parece algo negativo, pero los que tenemos experiencia y sabemos que en la vida la responsabilidad, la generosidad y la entrega nos hacen más de una vez de regresar del camino, porque si no tropezamos, si no vivimos plenamente el Evangelio, sabemos que la conversión es algo positivo. La conversión es una dimensión de la fe que le da dinamismo, fuerza, que hace que no se quede la fe en un acto, en una hora, sino que se convierta en un proceso permanente
en el que cada uno de nosotros, niños, jóvenes y adultos, al entrar por el regalo de la fe en ese proceso, vamos interiorizando una vez y otra a la persona de Jesús, de tal manera que somos capaces de vivir aquí y ahora, en este momento, personalmente y al mismo tiempo en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, ese regalo inmenso que supone que cada uno de nosotros seamos capaces de contemplar y de ver la vida con los ojos de Dios, para que el mundo pueda ser transformado por la entrega, la encarnación de cada uno de nosotros. La conversión que hace que el proceso dure toda la vida. La conversión que es lo que le da a la fe ese constante caminar, transformándonos y no estar nunca contentos hasta llegar al máximo. Jesús lo utilizó varias veces, esta dimensión de la conversión. En el Evangelio, más de una vez les reprocha a los apóstoles y a sus discípulos que no tienen fe. ¿Cómo es posible eso cuando los discípulos y los apóstoles son los que creen en Él, son los que le siguen? Pero Jesús sabía y quería meter en sus corazones que la fe era todo un proceso, que duraba toda la vida, que no se podían decantar en un instante, sino que tenían que caminar, vivir, revivir todo el mensaje y su propia persona. La conversión, la llamada a cada uno de nosotros en este segundo domingo de Adviento. Conversión personal. Hemos escuchado como Juan, lo mismo que en la primera lectura y en la segunda lectura que se nos manda amar con firmeza. Digo, como Juan nos habla de que tenemos que preparar el camino al Señor, que todo lo que está torcido se enderece, que los valles se eleven, que las montañas y las colinas se bajen, porque todos veremos la salvación que viene de Dios. La conversión hace que yo viva desde Jesús, que sea capaz de estar atento a la palabra que me llega, que al celebrar la Eucaristía yo viva desde mi interior el compromiso de ser luz del mundo y sal de la tierra, que yo me prepare para la próxima Navidad, no con luces, ni regalos, ni comidas opíparas, que eso ya está en medio de la sociedad, sino que coja en mis manos el corazón, se lo entrega a Dios para poder vivir desde la verdad, desde la humildad y no desde la soberbia y del egoísmo. Y al mismo tiempo socialmente en medio de esta sociedad que tiene una crisis tremenda, para ser capaces de luchar contra la miseria, la falta de trabajo, la desesperanza, el desánimo, luchar por los derechos humanos desde la dimensión de la fe, que hace justamente que nuestra vida sea encarnación de Jesús de Nazaret, que sea el amor de Dios en mí el que se hace presente ante los demás, el que hace que nuestras vidas tengan sentido, porque estando en las manos de Dios transforman el mundo en el que vivimos. Hemos escuchado a don Lucio González
párroco de esta parroquia de Santo Domingo de Guzmán, comentando el Evangelio de este segundo domingo de Adviento. Veíamos también esas dos velas de la corona de Adviento encendidas, indicando este segundo domingo. La fe, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, ascendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él se apiada del pobre y del indigente. Por la Iglesia, para que con la ayuda del Espíritu Santo sea capaz de allanar los caminos al Señor y así extender su reino de justicia y amor por el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan en los medios de comunicación, para que su labor sirva para el conocimiento de la verdad y así todos demos gracias a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han tenido que emigrar o están lejos de su casa, para que la solidaridad de los pueblos les permita sentirse arraigados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños y jóvenes de la catequesis, para que la cercanía que tienen a Jesús les facilite la conversión plena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que nos hemos reunido este domingo, para que el alimento que vamos a recibir nos permita seguir construyendo el reino de Dios, con el reconocimiento de la dignidad de la vida humana desde su concepción, como primer logro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que nuestra comunidad humana crezca más y más a través de la conversión para vivir plenamente el mensaje de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los seminaristas del Seminario Mayor de Tenerife, que asisten al altar junto con sus formadores, preparan ahora las ofrendas. Orad, hermanos,
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló entre los hombres. El mismo Señor nos conceda prepararnos ahora con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando tu alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a celebrar estos misterios, la misma noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto XVI, a nuestro obispo Bernardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hermanos, con las palabras de Jesús y la fuerza del Espíritu Santo, nos dirigimos a Dios Padre, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste:
a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nunca nuestros pecados, sino ten en cuenta siempre la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Que vaya también para todos vosotros este saludo de paz desde esta parroquia, Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna. Este es Jesucristo resucitado, que nos invita a la conversión. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La corona de Adviento nos va indicando este camino que recorre la Iglesia, la comunidad cristiana, durante este tiempo. Veíamos antes esas dos velas ya encendidas y contemplamos ahora alguna de las pinturas que adornan los muros de este hermoso templo de Santo Domingo de Guzmán, aquí en La Laguna. Un templo dedicado a la Virgen, dedicado a María. La Virgen María, decía Benedicto XVI al inicio del Adviento, encarna a la perfección el espíritu del Adviento, que implica escuchar a Dios y un profundo deseo de hacer su voluntad, de gozoso servicio a los demás, decía el Papa. Dejémonos guiar por ella, para que el Dios que viene no nos encuentre cerrados o distraídos, sino que pueda en cada uno de nosotros extender un poco su reino de amor, de justicia y de paz. El cuerpo
esta iglesia está representado el árbol, digamos, genealógico de la Orden de Santo Domingo. Es este tiempo de Adviento el tiempo que nos prepara, que prepara a toda la Iglesia para la celebración de la Navidad. Cada domingo encendemos una vela más de esta corona de Adviento que nos va indicando que la fiesta de la Navidad, el nacimiento de Jesús, está cada vez más cerca. Un tiempo que nos habla de conversión. Hoy precisamente escuchábamos en el Evangelio la premiante invitación de Juan el Bautista a preparar el camino al Señor. El camino del Adviento que vamos recorriendo también con todos ustedes. Ya saben que si así lo desean, el próximo domingo tienen una cita aquí en la 2 de Televisión Española a las 10:30. Celebraremos el Día del Señor desde el Colegio Nuestra Señora del Carmen, en el barrio de Villaverde Alto, en Madrid. Hoy nos recordaba el párroco de esta comunidad, don Lucio, que estamos en este tiempo de conversión, y él hablaba de la conversión como algo positivo, como una dimensión fundamental de la fe, que le da dinamismo, que le da fuerza, decía. Es un proceso, hablaba don Lucio, que nos tiene que llevar a los creyentes a interiorizar a la persona de Jesús en nuestros corazones. Conversión, decía él en la homilía, que supone contemplar y ver la vida con los ojos de Dios. Toda la vida, decía en la homilía el párroco, es un constante caminar, una constante conversión, una conversión en un doble sentido, apuntaba él, una conversión personal, vivir desde Jesús, preparar en este momento concreto la Navidad, y también una conversión social para luchar contra el desánimo, contra la miseria, luchar por los derechos humanos desde una perspectiva cristiana. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Se responde 4 veces amén. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne mortal creéis y cuyo retorno glorioso esperáis,
os ilumine siempre. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe y fuertes en la esperanza. El Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os llama a la conversión, sea una realidad entre vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Concluye aquí la celebración de este segundo domingo de Adviento que hemos venido a celebrar en esta parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y con el recuerdo también de María, que está a la espera, la Virgen de la Esperanza, en este tiempo tan especial, nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta entonces, buenos días y que tengan una feliz semana.